Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta inauguración oficial de lo que es el máster en gestión y restauración. En primer lugar, quiero agradeceros a todos el haber venido aquí, también a Andreu Bonet y a la Comisión Académica del máster por haber tenido esta iniciativa tan inteligente de hacer esta inauguración oficial y contar con la presencia de Fernando Maestre para que nos dé esta lección inaugural. Y simplemente quería deciros a todos que creo que habéis escogido un máster muy interesante porque actualmente es muy necesario formar profesionales en este campo de la gestión y restauración. Espero que disfrutéis mucho a lo largo de este curso académico y aprendáis un montón de cosas interesantes. Voy a dar la palabra a Andreu Bonet. Muchas gracias, decano en funciones, por la presentación y por el apoyo del decanato en la organización de estos seminarios, que, como sabéis, se cursa como asignatura dentro del máster de gestión y restauración del medio natural, pero también están abiertos al resto de la comunidad académica de la Universidad de Alicante y también fuera de ella, porque estos seminarios se retransmiten también por video streaming y luego quedarán los vídeos en un repositorio para que se puedan consultar y se puedan ver, ¿no? Entonces, simplemente una cuestión organizativa sobre los próximos seminarios. Tanto Santi Soliveres como Susana Bautista y yo mismo hemos estado organizando un programa de actividades y vendrán junto a Fernando Maestre, que agradecemos por tanto también su presencia, vendrán otros investigadores como Gabriel del Barrio, David Moreno, Víctor Castillo, Paco Martín, Antonio Ricarte, Alicia Montesinos, Ana Sabater, Emilio Climent y otros, ¿no? El mismo Santi también organizará un Journal Club para discutir algunos artículos en el marco ya lo que es propiamente la asignatura del máster, ¿no? Y nada más por mi parte. Agradeceros vuestra presencia y sobre todo reiterar la presencia de Fernando Maestre, que nos va a dar esta lección inaugural. Muchas gracias. Gracias, Andreu. A continuación, Santiago Soliveres va a hacer la presentación del conferenciante. Bienvenidos a todos. Es para mí un honor presentar a Fernando. Nos conocemos ya desde hace unos cuantos años y, la razón para traerla a él para inaugurar el máster era primero porque es un investigador de la casa, hizo la licenciatura aquí y la tesis aquí y, para que veáis que se sale más o menos bien a veces. Y la otra también es porque él es uno de los ecólogos mejor conocidos en el ámbito de las tierras secas, tanto de la biología como de la restauración. Y nos ha parecido muy interesante traerlo a ver qué nos cuenta. Y de Fernando solo decir, no voy a poner a decir el palmarés de aquí del hombre, porque nos llevaría toda la hora, pero simplemente decir que es catedrático de ecología en la Rey Juan Carlos. Hay en esta universidad también gente que trabaja mucho y muy duro, no solo lo que se ve en las noticias a veces. Y como ex alumno suyo de tesis, lo que más me gustaría destacar es lo que cuida a la gente con la que está con él y lo motivador que es. Y creo que la novedad y el impacto de su ciencia en gran medida radica en cómo lidera su grupo. Y nada más, hoy nos va a contar algo de su European Research Council proyecto, el ERC, tanto el Starting como el Consolidator Grant, y espero que os interese. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye? Es que no estoy acostumbrado a dar la charla sentado y me muevo mucho, entonces no sé cómo va a funcionar esto en micrófono. Puedo probar con esto, intentaré no moverme mucho y si veis que no se oye nada me decís y me quedo quieto, ¿vale?
Bueno, en primer lugar, quería agradecer al departamento, a Santiago, a Andreu, el invitarme. Para mí es siempre un placer volver a casa, porque está, como ha dicho Santi, en mi casa. Aquí estudié, aquí me formé como doctor y aquí guardo todavía muchos grandes compañeros y amigos. Y vamos, es para mí volver aquí, es realmente siempre un placer. Y nada, la verdad es que también para mí es un honor tener la oportunidad de inaugurar el máster mediante esta charla, en la cual lo que me gustaría presentaros es dar un overview, dar un repaso general, no de todo lo que hacemos, porque no hay tiempo para ello, pero sí del tipo de investigación que hacemos y algunos de los principales resultados que hemos ido teniendo a lo largo de los años, centrándome, como ha dicho Santi, en los proyectos que nos ha financiado el Consejo Europeo de Investigación. Como ha dicho Santi, yo vengo de la Universidad Rey Juan Carlos, conocida por todos por temas de los que no conviene hablar en estos momentos, pero como ha dicho Santi, hay muchos investigadores muy buenos, muchos grupos haciendo cosas realmente meritorias en nuestra universidad y bueno, yo no puedo hablar por mí, hablo por los demás, pero que no todo lo que se hace en la Rey Juan Carlos es lo que se sale en las noticias. Y bueno, yo ahí soy profesor de ecología y dirijo un grupo de investigación centrado en la ecología de las zonas áridas en general. Intentamos comprender cómo funcionan los ecosistemas áridos de todo el planeta a distintas escalas espaciales y cómo están respondiendo al cambio ambiental global en el que estamos inmersos en la actualidad. Un poco esta figura intenta resumir el paraguas de la investigación que hacemos. Nosotros intentamos seguir una visión holística o lo más completa posible, en la cual intentamos comprender cómo los atributos de las comunidades biológicas, hablamos de cosas como la abundancia de organismos, la diversidad de especies, el patrón espacial, su composición, etcétera, cómo interactúan entre sí para determinar y cómo interactúan con otros. Vale, mucho mejor. Pues cómo estas características de las comunidades biológicas interactúan entre sí e interactúan tanto con factores abióticos como con distintos agentes de cambio global para determinar el funcionamiento de los ecosistemas y, en particular, para determinar su multifuncionalidad. Esta es una palabra que utilizaré repetidas veces a lo largo de mi exposición y mediante la misma pues simplemente nos referimos con la multifuncionalidad intentamos medir la provisión de múltiples funciones ecosistémicas de manera simultánea. O sea, nosotros valoramos a los ecosistemas porque hacen muchas cosas a la vez, fijan carbono, proveen fertilidad, reciclan los nutrientes para que el suelo tenga fertilidad y las plantas puedan crecer, regulan el ciclo hidrológico, regulan el clima, etcétera. Y es un poco lo que intentamos medir con la multifuncionalidad. ¿Por qué hacemos estas cosas? Entre otras cosas, porque es clave para conocer cómo funcionan los ecosistemas, áridos en nuestro caso, es clave para comprender sus respuestas al cambio ambiental global y también porque estudiar todas estas interacciones nos puede dar información de gran utilidad a la hora de abordar algunos de los principales retos ambientales como la degradación de la tierra, la desertificación, el cambio climático, etcétera. Entonces, bueno, como ya os he dicho, trabajamos en zonas áridas. Aquí en Alicante, obviamente, no hace falta que las presentes. Está la típica diapositiva que tengo cuando hablo en Centro Europa y en otros lugares que no están habituados a este tipo de ecosistemas. No voy a perder tiempo en ella. Todos sabéis cómo son los ecosistemas áridos y una característica que tienen en casi todas las partes del mundo en las que los encontramos es que debido a la falta de recursos, sobre todo la falta de agua, pues no tenemos una vegetación continua y esta suele estar distribuida en forma de manchas de vegetación discretas, embebidas en una matriz de suelo desnudo, pero bueno, que no es como tal, no es tal y ya luego hablaremos un poco de ello. Entonces, bueno, yo personalmente estudio las zonas áridas por distintos motivos. En primer lugar, una parte personal. Yo soy de aquí de Alicante, me he criado aquí, me he formado aquí como persona y como investigador. Entonces, tengo una querencia personal por este tipo de ambientes. Y luego también es importante estudiar sobre todo estas relaciones entre los atributos de la comunidad y el funcionamiento del ecosistema en zonas áridas, porque estos ecosistemas son realmente importantes a nivel global, tanto desde el punto de vista ecológico como socioeconómico. Estas zonas ocupan casi la mitad de la superficie terrestre. A día de hoy las últimas estimas apuntan a un 45% y albergan a casi el 40% de la población global. Sin embargo, cuando te vas a la literatura en ecología y te pones a ver los estudios realizados en estas cuestiones, sobre todo en temas que han recibido una gran atención en las últimas décadas, como la relación entre la biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema,
pues la inmensa mayoría, por no decir la práctica totalidad de estudios, se han realizado en ecosistemas templados, en ecosistemas tropicales, en ecosistemas que desde el punto de vista global no son tan representativos como los ecosistemas áridos. Claramente hay un gran vacío de información sobre estos temas que además son muy importantes en las zonas áridas a nivel global, sobre todo fuera de sitios como Estados Unidos, Europa o Australia. Y además, las zonas áridas no solo son importantes a día de hoy, sino que van a serlo todavía mucho más en el futuro. Si hacemos caso a las previsiones de los modelos de cambio climático, que además son bastante certeras o están siendo bastante certeras, sobre todo en la predicción de los incrementos de temperatura, los últimos modelos del IPCC apuntan a que la extensión de las zonas áridas a nivel global para final de este siglo va a incrementar entre un 11 y un 23% en función del escenario de emisiones que consideremos. Ello es así porque, independientemente de lo que pase con la precipitación, la temperatura está aumentando y va a seguir aumentando y, por consiguiente, va a aumentar la aridez. Nosotros estudiamos mucho el efecto de la aridez, definida como la relación entre la precipitación y la evapotranspiración potencial. Entonces, aumenta la temperatura, aumenta la evapotranspiración potencial, porque ambas están directamente relacionadas, por consiguiente, aumenta el nivel de aridez. Entonces, nos encontramos con que zonas como Alicante ahora son semiáridas, van a ser áridas para final de siglo, y muchas zonas que a día de hoy no entran dentro de esta categoría de zonas áridas van a serlas en un futuro inmediato. Entonces, nosotros en mi grupo utilizamos toda la batería de herramientas y conocimiento que tenemos a nuestro alcance para intentar comprender cómo estos ecosistemas áridos funcionan y cómo están respondiendo al cambio ambiental. Trabajamos con distintos organismos, sobre todo con plantas, con organismos que forman parte de la costra biológica del suelo, fundamentalmente líquenes, musgos, cianobacterias. Estamos haciendo cada vez también más trabajo con microorganismos, bacterias, hongos. Estamos también empezando a trabajar con protistas, con arqueas, con nematodos también, a través de colaboraciones. Trabajamos a distintas escalas espaciales, trabajamos mucho en el laboratorio, hacemos experimentos de campo bajo condiciones controladas, experimentos en invernadero, y también trabajamos a escala regional y global mediante estudios observacionales. También estamos haciendo cada vez más modelado matemático y, sobre todo, estamos utilizando cada vez más sensores remotos, información proporcionada por los satélites, como digo, con el objetivo último de comprender cómo funcionan estos ecosistemas a distintas escalas espaciales y temporales y cómo están respondiendo al cambio ambiental global en el que estamos inmersos. Me gustaría empezar presentando algunos resultados de nuestra investigación, presentando el trabajo que estamos haciendo a escala global. Y para ello voy a presentar algunos de los resultados que hemos obtenido en el marco del proyecto Biocom, financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Y en el marco de este proyecto, durante un buen número de años, pues entre 2006 y 2013, desde mi grupo, coordinados por un servidor, hemos liderado y coordinado un muestreo global de ecosistemas áridos por todo el planeta. Hasta la fecha, que yo sepa, es el único muestreo que de manera estandarizada ha obtenido información en ecosistemas naturales sobre la composición, estructura y diversidad de la vegetación y sobre distintas variables relacionadas con el funcionamiento del ecosistema. Entonces, en el marco de este muestreo, hemos puesto en marcha, gracias también, y eso es muy importante decirlo, a la colaboración de más de 60 investigadores de una treintena de grupos de investigación y universidades de todo el mundo, y a día de hoy esta red consta de 236 parcelas, ecosistemas naturales o seminaturales, en los cuales hemos obtenido información, como digo, de la vegetación y de distintas variables del suelo relacionadas con el funcionamiento del ecosistema. Estas parcelas están repartidas por 19 países de todos los continentes menos la Antártida, y una característica muy interesante de este muestreo es que toda la vegetación, obviamente, los datos de vegetación se obtuvieron in situ, y las muestras de suelo, todas las muestras de suelo se enviaron a nuestro laboratorio y las hemos analizado todas en el mismo laboratorio, bien en el nuestro o bien en otros laboratorios, pero es un muestreo siempre estandarizado. Siempre cada variable se ha evaluado por el mismo grupo, en el mismo laboratorio, y utilizando la misma técnica. Y esto lo hace bastante único, porque si cada variable, o sea, si cada grupo analiza su muestra de suelo en distintos laboratorios, al final eso dificulta mucho la comparabilidad de los datos. Al final acabas obteniendo un metaanálisis y no un estudio. Al final esto es como un estudio a escala global, es un estudio a escala global, pero hecho como si lo hiciésemos a escala local. Entonces, la verdad es que hemos obtenido una base de datos muy interesante,
A mí me gusta decir que este muestreo no es perfecto para casi nada, pero es muy bueno para un montón de cosas, porque al final es un muestreo muy básico. Hemos obtenido información sobre la cobertura, la composición, la diversidad de la vegetación, su patrón espacial, y en el laboratorio hemos analizado un montón de variables de suelo relacionadas con los flujos de carbono, de nitrógeno y fósforo, con los flujos y su disponibilidad, que son variables que están directamente relacionadas con el funcionamiento del ecosistema al determinar tanto la fertilidad del suelo como numerosos servicios ecosistémicos, sobre todo de soporte y de regulación del clima y de la productividad de la vegetación. También hemos medido la productividad de la vegetación utilizando información de satélites, y como podéis apreciar en alguna de estas fotografías, es un muestreo que barre bastante bien las condiciones ambientales que tenemos a día de hoy en las zonas áridas. Tenemos matorrales puros, tenemos pastizales puros, tenemos todo lo que hay entre medias, tenemos sabanas africanas, tenemos bosques secos ecuatoriales, tenemos bosques de eucaliptos en Australia. La verdad es que tenemos una gran variedad de tipos de vegetación, de tipos de suelo, de condiciones ambientales. Tenemos sitios con menos de 100 milímetros de lluvia al año cerca del desierto en Túnez, sitios con más de 1000 milímetros de lluvia al año en Venezuela. Tenemos sitios a nivel del mar aquí en Murcia, sitios a más de 4000 metros de altura en Perú, cerca de un volcán. Y la verdad es que es una buena foto fija de las zonas áridas a nivel global. Entonces, con esta base de datos hemos ido haciendo un montón de cosas, y voy a presentar a continuación algunos de los principales resultados que hemos ido obteniendo. Como digo, no son los únicos. A día de hoy llevamos, pues creo que más de 35 artículos derivados de esta base de datos, y siguen saliendo, porque la verdad es que es una base de datos muy rica en información, y obviamente no lo voy a mostrar todo ni mucho menos, sino algunas pinceladas del tipo de información que hemos obtenido y del tipo de análisis que hemos hecho. Como os he mencionado anteriormente, una de nuestras principales líneas, una de las principales cosas que hemos hecho con estos datos es ver el efecto de la aridez en distintos elementos del ecosistema, en distintos atributos y en distintas variables indicadores de su funcionamiento. ¿Por qué centrarnos en la aridez? Porque por una parte es una característica básica de los ecosistemas áridos, ya lo dice su nombre, y por otra parte utilizamos el estudio del cambio en la estructura y funcionamiento del ecosistema a lo largo del gradiente de la aridez como indicador de lo que puede ocurrir en el futuro conforme esta aridez aumente debido al cambio climático. Entonces, por ejemplo, fue uno de los primeros artículos que publicamos, y es un estudio muy sencillo en el cual evaluamos los efectos de la aridez en la estequiometría de nutrientes del suelo. Aquí en el eje X, la aridez, esto es la inversa del índice de aridez de la FAO, que no es muy intuitivo, porque según este índice, conforme aumenta, disminuye la aridez. Entonces trabajamos con la inversa, que facilita la interpretación. La aridez aumenta en el eje X de izquierda a derecha. Entonces, en las figuras de aquí según lo miren, la izquierda, tenemos las concentraciones de carbono, nitrógeno y fósforo en el suelo, y aquí a la derecha tenemos sus ratios, sus relaciones. Nitrógeno-fósforo, carbono-fósforo, carbono-nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría destacar? Podemos ver que tanto para el carbono como para el nitrógeno tuvimos estos patrones curvilíneos, estas relaciones cuadráticas, con una disminución lineal importante en esta transición, a partir de la transición entre las zonas semiáridas en amarillo y las áridas en rojo. Sin embargo, con el fósforo lo que encontramos es, si bien encontramos mucha variación en los datos, la respuesta la regresión no fue precisamente buena, me explicaba menos del 10%, pero una tendencia clara hacia su acumulación conforme aumentaba la aridez. Cuando vemos la relación entre nitrógeno, fósforo, carbono, fósforo, encontramos también estas relaciones curvilíneas, que sin embargo no aparecía con el carbono-nitrógeno. O sea, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es que conforme aumenta la aridez, sobre todo pasamos, ¿no?, este umbral del semiárido al árido, disminuye mucho la concentración de carbono y de nitrógeno, que son elementos que están bajo control biológico, y aumenta en mayor proporción la concentración de fósforo, que es un elemento que está fundamentalmente bajo control geoquímico, es decir, que los organismos no tienen tanto poder, capacidad de alterar sus concentraciones. De hecho, esto nos llevó a proponer la idea de que un incremento de aridez puede llevar a desacoples en la proporción de estos elementos. Y estos resultados son muy interesantes porque a día de hoy, a nivel global, ¿no?, la principal preocupación, sobre todo con la eutrofización, con el incremento en la concentración de nitrógeno, es que el fósforo va a ser un elemento limitante.
en muchos ecosistemas terrestres. Sin embargo, estos resultados apuntan a que en zonas áridas el fósforo no puede no ser tan limitante. Ahora bien, no presento resultados, pero análisis que presentamos también en este trabajo indican que, por ejemplo, encontramos una relación muy fuerte entre la concentración de fósforo y la actividad de la enzima fosfatasa, que son enzimas que liberan los microorganismos para favorecer la solubilización y captación del fósforo. Y la concentración de enzima fosfatasa está directamente relacionada con la concentración de carbono y nitrógeno, con la fertilidad del suelo. Así que aumenta la aridez, disminuye la cobertura vegetal, disminuye los aportes biológicos de carbono y nitrógeno al suelo, y eso no permite que se aproveche el mayor fósforo disponible debido a posibles procesos, por ejemplo, como mayor meteorización debido a mayores tasas de suelo. Bueno, esto fue, me gusta mostrar esta diapositiva en primer lugar para mostrar un poco la enorme influencia que tiene la aridez en todos los procesos que ocurren en las zonas áridas, lo cual suena a perogrullo, pero no está de más recordar. Y esto es algo, pero bueno, tampoco hemos descubierto la rueda con esto. Es decir, la importancia de la aridez en las zonas áridas pues es bien sabida por todos, y ha sido como un tenet, ¿no? Un concepto clásico en ecología de zonas áridas desde siempre. Entonces, ahora bien, una vez que sabemos que la aridez juega un papel tan importante, que los factores abióticos son tan importantes, o sea, ¿qué papel juegan los factores bióticos? Es decir, las características de la comunidad. Y es aquí donde hemos puesto particular atención. Os muestro en esta diapositiva, este fue el primer trabajo que sacamos de esta base de datos, tiene ya más de 6 años, publicamos en 2012, y este también es un trabajo muy sencillo en el cual evaluamos las relaciones entre la diversidad y la multifuncionalidad del ecosistema. O sea, este es un tema que en ecología está muy de moda en los últimos 20 años, ha sido un hot topic claramente, y aquí utilizamos un análisis muy sencillo, unas regresiones entre la riqueza específica, el número de especies de plantas vasculares, aquí está transformado con la raíz cuadrada, estos números, y la multifuncionalidad, que además la evaluamos de una manera muy sencilla. La evaluamos como la media de nuestras variables de suelo, relacionadas con los stocks, la acumulación y las tasas de carbono, nitrógeno y fósforo, las estandarizamos con un Z-score y calculamos su media. Entonces, esta media es nuestro índice de multifuncionalidad. Cuando trabajamos con todas las variables y cuando trabajamos solo con variables del ciclo del nitrógeno, del ciclo del carbono y del ciclo del fósforo. En todos los casos, ahora yo mi primera impresión cuando vi los resultados dije, aquí no se ve nada, esto solo se ve esta nube de puntos que no se ve ningún patrón claro. Y yo recuerdo que estos datos los estuve trabajando en el año 2011 con Nicolás Gotelli, que es uno de los reputados ecólogos estadísticos, y me dijo, no, Fernando, no te dejes llevar por estos puntos de aquí, mira, vamos a hacer los análisis. Y sí, salían que hay una tendencia, aunque podéis ver las R's cuadrados no son para echar cohetes, son bastante bajas, lo cual también es interesante, como no necesitas tener resultados estadísticos muy llamativos para que los artículos sean publicados. Esto al fin y al cabo es el mundo real, no es un experimento. Aquí no estamos controlando casi nada, no lo he mencionado, se me ha pasado, pero o sea, nosotros no tomamos muestras en zonas perturbadas, no tomamos muestras en zonas agrícolas, en zonas urbanas, en zonas degradadas por minería, infraestructura, pero no controlamos el uso del suelo. Es decir, hay zonas que están en parques nacionales, zonas que están muy pastoreadas, zonas que están poco pastoreadas. O sea, que esto es el mundo real. O sea, no podemos pretender que cuando veamos relaciones bivariadas tengamos R's cuadrados realmente altas. Pero bueno, a lo que iba. Vimos estas tendencias, pero que eran significativas tanto cuando controlamos cuando hacemos regresiones normales como cuando controlamos por la estructura espacial de los datos. Esto es importante en muestreos como este, porque no podemos asumir que parcelas dentro de España sean igual de independientes que parcelas entre España y Argentina, obviamente, por ejemplo. Y encontramos siempre estas tendencias, independientemente de que consideramos todas las funciones o funciones de ciclos concretos, hacia una relación positiva entre la multifuncionalidad y la riqueza de especies. Ahora bien, como las R's cuadrados eran tan pobres, la capacidad predictiva de la riqueza de especies era tan baja, hicimos análisis adicionales utilizando técnicas, multimodelo. Estas son técnicas muy sencillas. Lo que hicimos construimos modelos de regresión que, además de incluir a la riqueza de especies, incluían otros predictores, otras variables abióticas que son importantes determinantes del tipo de funciones que estamos evaluando. Incluimos variables geográficas en todos los modelos para controlar por autocorrelación, incluimos variables climáticas e incluimos el contenido en arena, la textura y la pendiente, porque ambas juegan un papel muy importante, como vosotros sabéis, a la hora de regular cuánta agua se infiltra y por cuánto tiempo se retiene en el suelo.
Entonces, con esta técnica muy sencilla, utilizando estos 8 predictores, creo que son, lo que haces con este multimodelo es construyes todas las regresiones múltiples con todas las posibles combinaciones de variables independientes, ¿no? Siempre me digo. Y los ordenas los modelos y utilizas el índice de Akaike, ¿vale? El criterio de información de Akaike para discriminar modelos. Generalmente, el modelo con el valor de este índice más bajo es el modelo más plausible, tu mejor modelo, y si modelos que tienen diferencias en este índice de Akaike menores de 2 son modelos iguales. No puedes decir que un modelo sea mejor que otro. Entonces, lo que vimos, aquí os muestro solo los 8 mejores modelos. Todos ellos explicaban más del 50% de variación en los datos, que ya es una cifra más respetable. Y todos los 8 mejores modelos, todos incluyen a la riqueza de especies. Y si nos quedamos con el mejor modelo y con el modelo más parsimonioso, o sea, que es el modelo que tiene un valor de Akaike similar, pero con menor número de parámetros, y comparamos estos modelos con el mismo modelo, pero sin la riqueza de especies, encontramos caídas en el índice de Akaike de más de 10 y 17 en ambos casos. Lo cual nos indica que, pese a que la riqueza de especies explica una fracción muy pequeña de variación, por debajo del 5%, es una fracción relevante, si queremos explicar el conjunto de variabilidad que hemos encontrado en la multifuncionalidad. Hemos seguido trabajando a lo largo de los años en esta idea. Hemos ido recopilando, no la tuvimos en campo, hemos ido recopilando información de los atributos funcionales de la vegetación utilizando base de datos, con lo cual hemos podido obtener, caracterizar la diversidad funcional de la vegetación. También hemos construido los árboles filogenéticos, de modo que también hemos caracterizado la diversidad filogenética, y hemos ido haciendo, y seguimos haciendo, de hecho, análisis para ver cómo estas diferentes facetas de la biodiversidad afectan al funcionamiento del ecosistema. Este es un trabajo que sacamos el año pasado, pilotado por Nicolas Gros, y aquí lo que hicimos fue calcular distintos índices de diversidad funcional de la vegetación. Fuimos capaces de obtener información suficiente para poder estimar la diversidad funcional de unas 140 parcelas, si no recuerdo mal, de nuestras 200 y pico, que es con las que trabajamos en este trabajo. No voy a entrar en la parte matemática de que es bastante compleja, de los índices de diversidad funcional que hemos utilizado, porque están basados tanto en la media de la varianza de los datos como en la kurtosis y el skewness, la simetría. No voy a entrar en esos detalles, pero simplemente al final esos son los resultados. En esta gráfica sintetizo los resultados de modelos que incluyen tanto las coordenadas, variables abióticas, riqueza de especies y distintos indicadores de la diversidad funcional. Entonces, cuando incorporamos la diversidad funcional a los modelos, el ajuste mejora notablemente. Tenemos ajustes superiores al 65% de los datos, son ajustes bastante buenos. Y lo que encontramos es que la riqueza de especies tiene un efecto positivo, pero pequeño. Variables abióticas siguen siendo muy importantes, pero cuando incluimos indicadores de diversidad funcional, la capacidad predictora de los modelos aumenta y la capacidad, sobre todo, la importancia de la biodiversidad aumenta de manera considerable. O sea que la riqueza de especies juega un papel importante, pero la diversidad funcional juega un papel todavía más. De hecho, ahora mismo comentaba con Santi antes, que es un trabajo en el que él también participa, que nos acaban de llegar los comentarios de otro estudio que no voy a mostrar, en los cuales evaluamos la capacidad, o la capacidad predictora de la riqueza de la diversidad taxonómica, funcional y filogenética como predictores de la multifuncionalidad, con resultados también bastante interesantes. Entonces, también otro aspecto que hemos evaluado en los últimos años, otro aspecto de la funcionalidad del ecosistema muy importante que hemos evaluado, que además es muy importante, es su estabilidad en el tiempo. Utilizando información obtenida de sensores remotos, con la imagen de satélite, hemos obtenido la productividad, que es una variable funcional clave en los ecosistemas terrestres, y su variabilidad en el tiempo. A partir de ahí hemos obtenido índices de estabilidad y hemos evaluado la capacidad cómo el papel de distintos factores abióticos y de tanto la riqueza de especies como la diversidad funcional a la hora de determinar la estabilidad del ecosistema en zonas áridas a nivel global. Este es un trabajo recientemente publicado, pilotado por Pablo García Palacios, que ha salido este verano, y hemos encontrado resultados también bastante interesantes. No voy a entrar tampoco en muchos detalles metodológicos. Para estimar la estabilidad trabajamos con
imágenes MODIS, en el rango de entre 2000 y 2013, 2000 y 2016 o 17, creo que es los 16, si no recuerdo mal. Y trabajamos con la variabilidad de la productividad estimada con estas imágenes. Y luego encontramos que, de nuevo, obviamente, las variables abióticas juegan un papel muy importante, pero que, de nuevo, la riqueza juega también un papel, tiene un efecto positivo en la estabilidad, a mayor riqueza, mayor estabilidad, y la diversidad funcional también juega un papel positivo, sobre todo en el caso de la altura y del área específica foliar, que no lo he mencionado anteriormente, son los principales traits, los principales atributos funcionales con los que hemos trabajado. Ahora bien, aquí me gustaría destacar que encontramos interacciones entre la aridez y la riqueza y la aridez y la altura a la hora de determinar la estabilidad del ecosistema. Y haciendo análisis detallados sobre estos resultados, aquí os muestro resultados de modelos de ecuaciones estructurales. No estáis familiarizados con esta técnica, es una técnica que nosotros utilizamos mucho y que voy a mostrar en diapositivas anteriores. Básicamente, con esta técnica es una extensión del path análisis de una regresión múltiple, y básicamente lo que haces con ella es, tú tienes un modelo a priori, en el cual tú estableces la variable que quieres modelar, en este caso la estabilidad del ecosistema, y tus predictores, además con la característica en que tú puedes incorporar las relaciones entre tus predictores. De modo que tú lo que haces con este modelo es, una vez tienes tu modelo a priori, que tú construyes un modelo a priori en base a tu conocimiento de las relaciones entre los predictores que estás incorporando, y lo que haces es ajustas si tus datos se ajustan bien al modelo. Eso no quiere decir que el modelo sea cierto. No olvidemos que estamos trabajando con datos observacionales. Es difícil, muy difícil, establecer relaciones causa-efecto con ese tipo de información. Ni tampoco quiere decir que si el modelo es significativo sea el mejor modelo. Puedes poner otro modelo alternativo y que también sea significativo, ¿vale? Pero esta técnica te permite testar hipótesis, modelos a priori, basados en conocimiento previo del sistema, y sobre todo es muy interesante porque permite ver los efectos directos e indirectos de los distintos predictores que metes. Bueno, una vez hecho este inciso, lo que hicimos en base a las interacciones que habíamos observado es hacer modelos separados para los lugares con baja aridez y con los lugares con alta aridez, y lo que encontramos fue el resultado bien interesante, que es que la diversidad la diversidad funcional, en este caso la área específica foliar, jugó un papel muy importante a la hora de determinar la estabilidad del ecosistema en niveles bajos de aridez, mientras que la riqueza de especies jugó un papel mucho más importante a condiciones elevadas de aridez. Son resultados bien interesantes que, más allá del interés teórico conceptual que tienen, pues pueden ser aplicados a la gestión, ya que a la hora de intentar gestionar, restaurar zonas con muy baja precipitación, alta aridez, nos interesa maximizar la riqueza de especies, mientras que en zonas con menos aridez nos interesa maximizar la diversidad funcional. Entonces, hemos trabajado también con esta base de datos otras cuestiones, y una de las porque cuando tomamos muestras de suelo debajo de la vegetación y en zonas de suelo desnudo entre vegetación, lo cual nos permitió también abordar cuestiones clásicas en ecología de zonas áridas, como la formación de islas de fertilidad, es decir, la concentración de recursos debajo de la copa de las plantas perennes. Esto es una cosa que se sabe en zonas áridas desde los años 60 y 70, hay muchísimos estudios sobre este tema, pero hasta la fecha, a mí me sorprendió cuando me puse ya a indagar más en profundidad en la literatura, no se había hecho ningún estudio que a escala global determinara qué es lo que hace que se formen islas de fertilidad, o dicho de otra manera, qué atributos abióticos y de la vegetación maximiza este efecto de isla de fertilidad. Porque cuando nos pusimos a ver los datos en nuestras parcelas, encontramos que en algunos lugares del mundo había un efecto muy marcado, en otros era poco marcado y en otros directamente no había un efecto de isla de fertilidad. Entonces lo que hicimos fue evaluar un montón de variables de suelo, también características de las comunidades microbianas, y pues bueno, como se puede apreciar aquí, esto es un efecto estandarizado, la diferencia relativa entre los valores debajo de la copa y fuera de la copa, para casi todas las variables, si bien hay mucha variabilidad en la magnitud del efecto, encontramos un efecto positivo a nivel global. Cuando analizamos más en detalle los determinantes de esta formación de islas de fertilidad, incluimos en el modelo la aridez, algunas variables espaciales y luego características del suelo y de la vegetación, encontramos que uno de los principales predictores de la magnitud del efecto de estas islas de fertilidad
era la acumulación de hongos, la abundancia de hongos en el suelo, en menor medida su diversidad, que a su vez estaba también determinada en buena medida por los atributos de la vegetación. ¿Vale? Y luego volveré más tarde a este resultado, porque es también un resultado interesante de cara a la restauración de las zonas áridas degradadas. También hemos trabajado con organismos, con microorganismos, como ya me mencioné anteriormente, y estos son los primeros resultados que obtuvimos con ellos, con los microorganismos, porque fuimos capaces de obtener suelo y congelarlo rápidamente de unos 80 sitios de la red global de parcelas. Y con estos suelos congelados hemos trabajado con técnicas de ADN. Extraímos el ADN y mediante secuenciación MiSeq estimamos la diversidad de hongos y bacterias, también lo hemos hecho ahora con protistas, y mediante técnicas de PCR cuantitativa en nuestro laboratorio hemos estimado su abundancia. Entonces, el primer trabajo también fue un estudio muy sencillo, en el cual evaluamos los efectos de la aridez, aumenta siempre de izquierda a derecha, en la diversidad y abundancia de bacterias, aquí en este lado, y de hongos. Y en todos los casos lo que encontramos fue una reducción lineal, tanto en la abundancia como en la diversidad de estos microorganismos con el incremento de aridez. Entonces, indagamos un poco más en las posibles causas de estos resultados, también utilizando modelos de ecuaciones estructurales, en los cuales, estos ya son modelos más complejos, en los cuales, además de la aridez, incluimos, obviamente, variables espaciales, algunas variables climáticas adicionales, como la variación diurna de temperatura, que es muy importante a la hora de determinar la tasa metabólica, el metabolismo en general de los microorganismos, que tienen tasas de renovación muy rápidas, como todos sabéis, e incluimos también variables edáficas, como el pH, el contenido de carbono orgánico, la cobertura de la vegetación también, que se sabe que son importantes predictores de la abundancia y diversidad de microorganismos en ecosistemas terrestres en todo el mundo. Entonces, lo que encontramos, estos son los modelos finales, y un resultado destacable es que el efecto de la aridez en los microorganismos no encontramos un efecto directo de la aridez. La aridez tuvo un efecto fundamentalmente indirecto, porque disminuyó la cobertura de vegetación de manera importante y disminuyó de manera drástica el contenido de carbono en el suelo, que estaba positivamente y muy fuertemente relacionado tanto con la abundancia como con la diversidad de estos microorganismos, lo cual no es una sorpresa. Estamos trabajando fundamentalmente con taxa, con organismos que son heterótrofos, tanto bacterias como hongos en el suelo, si dejamos de lado algunas cianobacterias y otras bacterias que pueden hacer fotosíntesis, y obviamente cuanto más carbono en el suelo, más comida tienen, pues mayor abundancia y diversidad de estos organismos. Al final siempre aumenta aridez, disminuye cobertura vegetal, disminuyen los aportes de carbono y nitrógeno al suelo, y eso tiene efectos en cascada sobre microorganismos y sobre las funciones ecosistémicas que dependen de ellos. En este gráfico de abajo lo que se muestran, también es una característica muy interesante de los modelos de ecuaciones estructurales, te permite ver los efectos de los distintos la magnitud de los efectos, la suma de los efectos directos e indirectos de los distintos predictores que pones en tu modelo. Y como podemos ver, el carbono orgánico es particularmente importante, un efecto positivo muy fuerte, sobre todo en el caso de las bacterias. Al igual que hicimos con la vegetación, también posteriormente evaluamos el papel de la diversidad microbiana en la multifuncionalidad del ecosistema. Lo que se muestra aquí en este modelo, en el cual incluimos, aparte de la diversidad microbiana, distintos predictores que se sabe que son determinantes tanto de esta diversidad como del funcionamiento. Y lo encontramos, es un efecto positivo y muy fuerte la diversidad microbiana, la multifuncionalidad. Una cosa que se me olvidaba mencionar también de estos modelos de ecuaciones estructurales es que cuando ves un path, ¿no?, un efecto de una variable sobre otra, este efecto tiene ya en cuenta el resto de relaciones que incluyes en el modelo. Es como un efecto, no quiero decir real, porque no quiere decir que exista en verdad, pero es un efecto que ya tiene en cuenta el resto de interacciones que metes en el modelo, ¿vale? O sea, es como que una vez descontado el resto de interacciones, encontramos un efecto positivo y muy fuerte de la diversidad microbiana en la multifuncionalidad. De hecho, si analizamos los efectos, no hay ninguna sorpresa, ¿no? Estamos en zonas áridas, aumenta la precipitación, aumenta la funcionalidad del ecosistema, aumenta la temperatura, disminuye, pero sin embargo es destacable la magnitud del efecto de la diversidad microbiana, que fue bastante fuerte, casi al mismo nivel que el efecto de la precipitación. Y dentro del efecto de los microorganismos fue particularmente intenso el efecto de los hongos frente a las bacterias, que es una cosa que estamos ahora estudiando con un poco más de detalle. Hemos visto que la riqueza, la vegetación, la diversidad
de plantas aumenta la funcionalidad del ecosistema, la diversidad microbiana también lo hace. ¿Qué ocurre cuando pones las dos en el mismo modelo? Pues lo que encontramos es que, para mi sorpresa inicial, la flecha, el path, el efecto de la riqueza de plantas en la multifuncionalidad dejó de ser significativo. O sea, ya el modelo no lo sacó, es decir, este path no era relevante. Sin embargo, encontramos un efecto positivo muy fuerte de la riqueza de especies en la diversidad microbiana, lo cual estos resultados apuntarían que este efecto de la diversidad es fundamentalmente un efecto indirecto mediado por los efectos de la diversidad de plantas en la diversidad de microorganismos. Tampoco es tan sorprendente en el sentido de que estamos trabajando fundamentalmente con variables edáficas relacionadas con el ciclo de nutrientes que en última instancia están determinadas por microorganismos. Entonces, modelos como este pues ponen de manifiesto la importancia que tiene la diversidad microbiana, la abundancia de microorganismos en general a la hora de determinar el funcionamiento de las zonas áridas. Otro atributo, que además que es como Susana y Jordi bien saben, que me ha preocupado a mí siempre desde que empecé en esto de la investigación, otro atributo que hemos estudiado es el patrón espacial de la vegetación, que es algo que ha intrigado que ha interesado a los ecólogos de zonas áridas desde siempre, ¿no? O sea, debido precisamente a que no tenemos una cobertura vegetal del 100%, pues se forman en muchas zonas áridas patrones de distribución espacial de la vegetación característicos. Y este es un tema que se ha trabajado mucho desde el punto de vista conceptual, o sea, cuál es el papel funcional del patrón espacial, pero que hasta la fecha realmente hay muy poca información empírica. Y es una cosa que también hemos abordado en el marco de este proyecto. Utilizando imágenes de Google Earth, de hecho fuimos capaces, imágenes gratuitas, de las que tienes en Google Earth, fuimos capaces de obtener imágenes de alta resolución a nivel de centimétrica, de alrededor de unas 100, si no recuerdo mal, creo que eran 111, 115 parcelas de nuestra base de datos global. En colaboración con Sonia Kefi, Sonia es una investigadora que trabaja en el CNRS en Francia. Ella tiene modelos que extraen la información de la vegetación para cuantificar de manera automática la cobertura y el patrón espacial. Es decir, te coges una imagen de Google Earth y con estos modelos al final tienes qué parte de la imagen es vegetación y qué parte es zona desnuda, de suelo desnudo. Y lo que es interesante es que, claro, porque generalmente la gente que trabaja con Remote Sensing esto es fácil de hacer, pero lo que no tiene la gente son datos de campo para validar estos ajustes, estas estimaciones que te hacen los modelos. Como nosotros sí que teníamos datos de campo, pudimos validar la información que nos daban estas imágenes con los datos de campo y encontramos que un buen ajuste en la mayor parte de parcelas. Y esto nos permitió aumentar el tamaño, la escala a la que podíamos trabajar, porque uno de los problemas que tenía nuestro muestreo de campo para hacer este tipo de análisis es que no muestreamos un área lo suficientemente grande como para poder obtener información sobre el patrón espacial de la vegetación de manera fidedigna. Al poder calibrar estas imágenes de satélite, ya entonces pudimos aumentar el área de estudio, que es lo que hicimos en este trabajo. Entonces, para caracterizar el patrón espacial de la vegetación, que se puede hacer de muchas maneras, como todos sabéis, utilizamos una relación muy sencilla, que es la relación entre el tamaño de las manchas de vegetación discretas y su número, lo que se llama como la path size distribution. Y nos centramos en esta característica de la vegetación porque distintos modelos, distintos estudios teóricos han puesto de manifiesto cómo variaciones en esta path size distribution están relacionadas con la degradación del ecosistema y pueden ser utilizadas para predecir o anticiparse a la degradación y la desertificación de las zonas áridas. Entonces, prestamos particularmente atención, entre otras cosas por este motivo, a estudiar estas path size distributions. Esto es un ejemplo en un par de sitios del tipo de patrones que obtienes con esta información. Entonces, lo que hicimos fue, para todas las parcelas, caracterizar su patrón espacial utilizando la path size distribution y encontramos como dos grandes familias de datos. Estos son análisis también muy complejos, en los que no voy a entrar en detalle. Encontramos un grupo de sitios en los que más o menos se ajustaba a una power law, como sabéis, una ecuación potencial, que son ecuaciones muy utilizadas, que rigen un montón de fenómenos en física, en economía, en ecología, en casi cualquier disciplina que podáis imaginar. Vamos a encontrar power laws por todos los lados. Entonces, que van a seguir una relación más o menos de este tipo, y también encontramos un grupo grande de parcelas, aproximadamente casi eran 40 y 60, en los cuales teníamos esta distribución un poco más abombada al principio, que lo denominamos como una distribución no power law. Entonces, lo que hicimos fue analizar nuestros datos de multifuncionalidad utilizando técnicas no lineales. Claro, hasta ahora
todos los análisis que hemos hecho están basados en técnicas lineales. Entonces, claro, si utilizas técnicas lineales es difícil encontrar patrones que no sean lineales, ¿no? Y, de hecho, estos patrones cuadráticos, pues muchas veces transformamos las variables para poder analizarlas de manera lineal con modelos de ecuaciones estructurales y demás. Entonces, para ese trabajo utilizamos herramientas de la física. No me preguntéis cómo se hace, que esto lo hizo un doctorando fantástico, se llama Miguel Verdugo, que es medio físico, o sea, que desarrolló en colaboración con Sonia, con Santi también, toda la batería de análisis, que son análisis traídos de la física. No puedo contar mucho los detalles porque no me los conozco muy bien, pero básicamente lo que encontramos es que cuando analizamos la multifuncionalidad de nuestros sitios, encontramos como dos modas. En la distribución encontramos como sitios que tenían un grupo de sitios que tenían como baja multifuncionalidad y un grupo de sitios que tenían como alta multifuncionalidad. Y cuando hacemos estos análisis, lo que encontramos es que había claramente un umbral que separaba estos dos grupos de sitios. De hecho, cuando analizamos, representamos los datos con este tipo de representaciones gráficas que son muy comunes en física no lineal para describir estados alternativos y umbrales, lo encontramos, como digo, estos dos grupos de sitios, de baja y de alta multifuncionalidad. Entonces, ¿qué relación tienen estos sitios con el patrón espacial? Y su relación, bueno, de hecho, me gustaría saltarme primero esta diapositiva, que es la única que tiene una animación. Me gustan un poco las animaciones. Lo que encontramos es que generalmente, si evaluamos la multifuncionalidad en función del patrón espacial, encontramos que los sitios que siguen una power law presentan mayor multifuncionalidad que los sitios que no siguen una power law. Entonces, analizando un poco más en detalle estos patrones, vimos cómo variaba la multifuncionalidad a lo largo de gradientes de aridez. Perdonad por esta animación que... Ahora. Y lo que encontramos, bueno, esto es una gráfica en 3 dimensiones. Aquí tenemos aridez, multifuncionalidad y el potencial, que es esta representación para identificar los sitios que tienen alta y baja multifuncionalidad, pero los dos clústeres de sitios, que la vemos representada aquí. Entonces, si imaginemos que estamos en esta bola, entonces cuando tenemos niveles bajos de aridez, vamos a estar siempre a niveles altos de multifuncionalidad. Pero conforme nos movemos a niveles más altos de aridez, lo que entramos en una zona, que es esta zona de aquí, en la que podemos tener alta o baja multifuncionalidad. Y una vez que saltamos, cruzamos un umbral de aridez, bajamos a estos grupos de sitios de baja multifuncionalidad, que además es un salto no lineal. Una vez que estás aquí, es muy difícil volver a una zona de alta multifuncionalidad. Y volveré más tarde en mi charla para el final a estos resultados porque son realmente interesantes. Porque estos resultados proporcionan la primera evidencia empírica de la presencia de no linealidad de la multifuncionalidad del ecosistema. Esto es algo que los modelos han predicho, pero que hasta ahora no se había encontrado. Ahora bien, no podemos hablar de degradación, no podemos hablar de certificación. Nuestro muestreo no es apropiado para hablar de ello, pero sí podemos hablar hemos encontrado una respuesta no lineal de la multifuncionalidad a la aridez, con claramente estos dos grupos en función del nivel de aridez en el que nos encontremos. Y lo interesante también fue ver, como os he dicho anteriormente, que encontramos estas diferencias en el patrón espacial entre los sitios que seguían una distribución potencial que tienen alta multifuncionalidad y los sitios que no seguían una distribución potencial que tenían baja multifuncionalidad. Cuando lo vemos, lo comparamos, por ejemplo, con otro atributo que también se ha estudiado mucho en este contexto, como es la cobertura de la vegetación, encontramos una variación más o menos continua, conforme aumenta la aridez, disminuye la cobertura. Sin embargo, cuando vemos el patrón espacial, encontramos que cae de manera abrupta. Aproximadamente a un umbral de aridez de 0,7, el patrón espacial de la vegetación cambia. Y esto también es muy interesante porque también da apoyo a estos modelos teóricos que nos dicen que cambios en el patrón espacial pueden estar ligados a la degradación del ecosistema, que es un poco lo que estamos viendo aquí. Sí. En este caso, la cobertura, que es un buen indicador lineal de la multifuncionalidad, no es capaz de detectar estos cambios no lineales, obviamente. Pero, sin embargo, si veis el patrón espacial, cambia, pasamos de una power law a una no power law de una manera abrupta.
No sé si me he explicado bien, la verdad es que es un poco confuso. La estadística que hay detrás de esto es muy compleja, pero básicamente lo que encontramos son respuestas no lineales de la multifuncionalidad a la aridez y respuestas no lineales del patrón espacial a la aridez, que además están relacionadas. Obviamente no podemos utilizar estos datos como relación causa-efecto, es decir, que este cambio en la multifuncionalidad sea debido al cambio en el patrón espacial, pero sí son resultados que nos indican que podríamos utilizar los cambios en el patrón espacial como un predictor de posibles cambios a posteriori en la funcionalidad del ecosistema. Y ya voy a ir terminando con esta parte, que sé que me estoy enrollando más de la cuenta. Es que es muy difícil intentar... Siempre tengo este dilema cuando preparo estas charlas de cuánta información meter y creo que siempre acabo pasándome un poco. Me gustaría presentaros también a otro grupo de estudios, solo voy a contar un par de ellos, que hemos hecho también en el marco de este proyecto, y es que, como tenemos los suelos, también hemos hecho experimentos de incubación en el laboratorio para explorar distintas cuestiones. Por ejemplo, una de las cuestiones que hemos explorado es evaluar el papel de las comunidades microbianas a la hora de determinar la resistencia de la multifuncionalidad al cambio global. A ver, ¿qué es esto? Estáis familiarizados, imagino, sobre todo los que hayáis estudiado ecología, que aquí lo somos prácticamente todos, ¿no?, con la resiliencia y la resistencia, ¿no? La resiliencia es la capacidad que tiene un ecosistema, bueno, una variable dada de volver a su estado original una vez que le pones una perturbación, y la resistencia, ¿no?, es, como su propio nombre indica, lo que se resiste esta variable a cambiar cuando la estás perturbando. Todo esto hemos utilizado los suelos de nuestro muestreo global para hacer incubaciones en el laboratorio, para simular sequía, para simular calentamiento, para simular deposición de nitrógeno, y con la idea de ver el papel de las comunidades microbianas, sobre todo, y de otros predictores a la hora de determinar la resistencia al cambio de nuestros suelos en estas variables. Y uno de los resultados más interesantes que encontramos es que las comunidades microbianas y sobre todo su composición regularon esta resistencia. Es decir, encontramos que hay organismos, sobre todo por ejemplo algunos hongos, que promovieron la resistencia frente, por ejemplo, al calentamiento, mientras que otros organismos, las bacterias, que tenían un efecto justo al contrario. Esto de nuevo es evidencia, al igual que hemos mostrado en diapositivas anteriores, de la importancia que tienen las comunidades microbianas como reguladores del funcionamiento de estos ecosistemas y de su respuesta al cambio ambiental o al cambio global en el que estamos inmersos. Y ya el último estudio que me gustaría contaros es un trabajo que nos acaban de aceptar recientemente, derivado de la tesis doctoral de Marina Dacal. Y aquí lo que hemos hecho es también una pregunta bien interesante, que es ver si las comunidades microbianas están adaptadas a las condiciones ambientales de su medio. Que además es una respuesta que se ha venido explorando también desde que la ecología es ciencia, ¿no? O sea, es una característica básica de los organismos, de cómo se adaptan a su entorno, pero nosotros la hemos estudiado en el contexto de la respiración del suelo y del cambio climático, porque esto ahora mismo sí que es realmente una cuestión realmente candente en biogeoquímica, en la biología del cambio global, que es saber qué va a pasar con la respiración del suelo conforme aumenta la temperatura. Como sabéis, la respiración del suelo es, a día de hoy, la principal fuente de emisión de carbono a la atmósfera, y como sabéis es un proceso fuertemente dependiente de los microorganismos, y estudios realizados en muchas zonas han visto que conforme que con el calentamiento la actividad metabólica de los microorganismos se activa, la respiración aumenta. Entonces, el que aumente o no tiene implicaciones muy importantes a la hora de saber cuánto carbono se va a emitir y, por ende, de cuánto se va a seguir calentando nuestro planeta. Entonces, lo que es interesante es que este tipo de estudios en lo que tiene que ver, y además ahora mismo en todo lo que es el modelado del carbono, hay un boom de modelos que están incorporando la fisiología de los microorganismos, pero se desconoce, o sea, estamos dando un poco muchos palos de ciego, y sobre todo uno de los aspectos clave es si los microorganismos se aclimatan a la temperatura, porque muchos estudios realizados en condiciones de campo, que generalmente duran pues pocos años, han visto que los microorganismos se aclimatan, y muchos estudios de incubación en el laboratorio que duran poco tiempo, lo que han visto es que no, que tú aumentas la temperatura y aumenta la respiración. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, utilizando el gradiente global que tenemos, en nuestras parcelas tenemos un gradiente global de temperatura de más de 30 grados. Tenemos sitios con una temperatura media anual por debajo de cero, en China, y sitios con temperatura media anual de casi 30 grados. Entonces, tenemos un gradiente natural muy bonito de temperaturas. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos cogido nuestros suelos, los hemos incubado a distintas temperaturas y hemos evaluado la respuesta de la respiración del suelo. Entonces,
En esta gráfica lo que se muestra es la respiración potencial, por eso las líneas son tan bonitas, ¿eh? También aquí hay una estadística detrás bastante compleja que no voy a entrar a explicar, pero muy intuitiva de interpretar. Aquí lo que mostramos es la respiración potencial en función de la temperatura media anual del sitio de donde vienen los suelos, a distintas temperaturas, ¿eh? A ver, no hay ninguna sorpresa. Si tú las incubas a 20 grados, respiran más que a 10 grados, y si las incubas a 30 grados, respiran más que a 20 grados. Conforme aumenta la temperatura de incubación, aumenta la respiración. No hay ninguna sorpresa. Pero independientemente de la temperatura de incubación, encontramos que la respiración potencial disminuía conforme aumentaba la temperatura media anual. Lo cual nos indica, o proporciona evidencia, de nuevo, no podemos establecer relaciones causa-efecto con nuestros datos, pero tenemos evidencia a que las comunidades microbianas están adaptadas a la temperatura media anual del sitio en el que están, lo cual tiene implicaciones importantes de cara al cambio climático. Que si este cambio ocurre de manera gradual, pues es más que probable que las comunidades microbianas se adapten al mismo y no respiren, no aumenten la respiración. También es muy interesante ver cómo cuando comparamos nuestros dos micrositios encontramos la misma tendencia, y siempre respirando más a una misma temperatura los suelos debajo de la vegetación, lo cual no es ninguna sorpresa tampoco, porque debajo de la vegetación hay más recursos, pues tenemos comunidades microbianas adaptadas a utilizarlos. Si tienen más recursos, pues la comunidad microbiana se adapta a utilizarlo, lo cual esto también es muy interesante porque tenemos también adaptaciones locales dentro de cada clima, y son resultados, desde mi punto de vista, bien interesantes. Ahora también seguimos trabajando en esto, y lo que hemos hecho, estamos trabajando con modelos de carbono, de dinámica de carbono, con un postdoc que acaba de terminar, Janssen, que ha hecho un trabajo fantástico también, y hemos encontrado modelos que predicen estos resultados, lo cual es muy interesante porque, claro, el problema de los modelos es como remote sensing. Tú puedes hacer los modelos, pero no tienes datos para validarlos. Es difícil encontrar datos a esta escala para validarlos. Y nuestro muestreo, pues nos permite hacerlo, y también es bien interesante. Y bueno, acabo aquí, no sé lo que he hablado, pero ya queda poco para terminar. Acabo aquí con la parte esta global. Como os decía, uno de los principales problemas, que para mí no lo es, porque es que el mundo es así. O sea, no puedes ponerte a hacer 300 experimentos por todo el mundo y pretender que mantenerlos 4 o 5 años y obtener... Sería fantástico, pero si nadie lo ha hecho, es entre otras cosas porque es directamente imposible hacerlo. Entonces, no porque no podamos hacerlo, no implica que no podemos hacer otras cosas para obtener información que, desde mi punto de vista, puede ser bastante válida. Pero una de las principales críticas que tienen estos trabajos es que no podemos establecer relaciones causa-efecto, y es cierto, o sea, porque al final son datos observacionales. Intentamos inferir lo que ocurre, los mecanismos, a partir de los patrones que observamos. Entonces, claro, siempre está la pregunta si tenemos evidencia experimental de estos patrones que encontramos a escala global. Y para eso lo que hacemos son experimentos a escala local. Y hacemos muchos experimentos, no voy a entrar en mucho, no voy a contar muchos de ellos, solo quiero poner un par de diapos para aprovechar también para presentaros a uno de los seres más queridos con los que trabajamos, que es la costra biológica, y como muchos de vosotros conocéis, y a los que no conocéis os animo a que los conozcáis, que son estas comunidades dominadas en nuestras latitudes por criptógamas, fundamentalmente musgos, líquenes, que son muy abundantes en las zonas áridas. De hecho, esto, por ejemplo, es una de nuestras zonas experimentales en Madrid. Yo siempre lo digo, ahora en el extranjero se quedan muchas veces asombrados, ¿no? De que, a ver, la vegetación aquí, la vegetación perenne ocupa menos del 30% de la superficie, el resto son todas estas cosas blancas, que son esta costra biológica, que cuando la miras en detalle, pues tienes ecosistemas en miniatura. Entonces, claramente, si queremos comprender cómo funcionan estos sistemas, tenemos que saber qué pasa, qué están haciendo estos organismos. Entonces, también una ventaja que tienen muchos problemas no son problemas nuestros para trabajar con ellos. Pues la taxonomía es muy difícil, es difícil identificarlos en campo, crecen relativamente de manera lenta, aunque más rápido de lo que nos pensamos, pero por otra parte son pequeños. Entonces, al ser pequeños, tienes ecosistemas en miniatura, puedes manipularlos relativamente fácil. O sea, es muy difícil calentar un bosque, es muy difícil calentar un espartal, pero es relativamente fácil simular calentamiento de una comunidad de costa biológica y simular la exclusión de lluvia imitando la reducción de precipitaciones que puede ocurrir en el futuro debido al cambio climático. Entonces, hemos hecho distintos experimentos en los cuales manipulamos en condiciones de campo la temperatura y la precipitación y evaluamos, para simular el cambio climático, y evaluamos los posibles efectos que pueden tener tanto en las comunidades de costa biológica como en los procesos ecosistémicos asociados a estos organismos. Tenemos experimentos en Madrid, en Andalucía, en Almería y aquí en Alicante. Lo tenemos en Sax, en mi pueblo, tenemos uno de ellos. Y de hecho son experimentos que ya los tenemos en marcha unos cuantos años. El primero lo pusimos en marcha en 2008, o sea que ya ha hecho 10 años. El de Sal lo pusimos en 2009 y el de Almería en 2010. O sea, en función de cómo íbamos consiguiendo dinero, pues los íbamos poniendo, los seguimos manteniendo en marcha.
y ya nos están dando resultados bien interesantes. Por ejemplo, estos son resultados del experimento de Sachs, 8 años después de su inicio. Esto es una foto del mismo, que va en su sitio bien bonito, y en el cual os muestro en esta gráfica de arriba la evolución de la respiración del suelo durante este periodo, para sitios que inicialmente tenían una cobertura baja de costra biológica y para sitios que inicialmente tenían una cobertura alta de costra biológica. Y lo que encontramos que con el calentamiento, son estas líneas rojas, lo siento por las figuras que no son muy allá, no están muy bien hechas, encontramos una disminución de la precipitación con el calentamiento, que además fue particularmente marcada en los sitios de alta cobertura desde el principio y en los sitios de baja cobertura a partir del tercer año. Entonces, es decir, si lo calientas y empiezas a respirar menos, nos podría... esto va en contra de esta idea de que tú calientas y aumenta por defecto la actividad metabólica. No hay que olvidar que estamos en zonas áridas. Si tú aumentas, al aumentar la temperatura disminuye la humedad del suelo. Por consiguiente, son resultados bastante razonables. El hecho de que disminuya la tasa metabólica, es decir, que los microorganismos se adapten a las nuevas condiciones ambientales que tienen. De hecho, en esta gráfica se muestra la respiración. Luego hemos hecho análisis en laboratorio, cogiendo muestras de suelo e incubándolas y midiendo distintas variables. Y, por ejemplo, cuando medimos la respiración en el laboratorio, si no recuerdo mal, creo que es a los 6 años del inicio del experimento, lo que encontramos es que disminuye drásticamente con el laboratorio. Y, por ejemplo, también otras variables como la producción de enzimas como la beta-glucosidasa también disminuye, lo cual es una evidencia experimental de que las comunidades se adaptan a las nuevas condiciones. Apuntaría en la misma línea de los resultados que os he presentado en la diapositiva anterior con el muestreo global. Es decir, que cambian las condiciones ambientales y los microorganismos se adaptan. Entonces, también hemos hecho este tipo de experimentos con plantas. Por ejemplo, esto es una instalación experimental que hemos montado en el campus de Móstoles de la Rey Juan Carlos, en el cual, utilizando el mismo sistema de estas cámaras abiertas para aumentar la temperatura y estas casetas de exclusión de lluvia para disminuir la precipitación, pues ahí llegó el RCE y nos volvimos un poco locos y trabajando mucho, pues pusimos en marcha esta instalación, que además tiene la ventaja de que tiene tenemos más de 100 réplicas, con lo cual podemos hacer experimentos muy complejos con un nivel de replicación elevado y para evaluar múltiples factores interactuando de manera simultánea con el cambio climático. Entonces, por ejemplo, hemos hecho experimentos para evaluar los efectos de la diversidad de plantas como moduladores de la respuesta de procesos ecosistémicos al cambio climático. Hemos hecho experimentos también similares con la costra biológica y, por ejemplo, algunos resultados. También un artículo acaba de salir derivado de la tesis de Enrique Valencia, que con experimentos de este tipo pudimos ver las reacciones en cascada. O sea, esto que estamos viendo, os he mostrado anteriormente que en el campo vemos efectos en la vegetación, efectos en los microorganismos, efectos en el funcionamiento. Pues aquí lo podemos hacer también de forma experimental y ver cómo una variable afecta a la otra para acabar, o dicho de otra manera, cómo los atributos bióticos, variables como la diversidad de plantas, por ejemplo, acaban modulando la respuesta de procesos ecosistémicos, como la multifuncionalidad del ecosistema, al cambio climático. Entonces, por ejemplo, en este experimento evaluamos los efectos de la riqueza de plantas y del cambio climático en los microorganismos del suelo, la diversidad y la abundancia de bacterias y protistas y en la multifuncionalidad del ecosistema. Entonces, por ejemplo, vimos que en este caso los efectos del cambio climático no había un efecto significativo directo en la multifuncionalidad, sí lo había de la riqueza de especies, y todos los efectos del cambio climático estuvieron determinados por los efectos del mismo en la diversidad funcional de plantas. De nuevo, tal como hemos visto a escala global, que la diversidad funcional, que los microorganismos, que la interacción entre plantas y microorganismos es clave para determinar el funcionamiento del ecosistema, lo vemos aquí de una manera experimental y además el poder controlar las condiciones ambientales pues no solo nos permite afirmar esto con mayor rotundidad, sino que además nos permite discutir con mayor detalle los mecanismos que están detrás de esta respuesta. Y ya para terminar, quería hablar un poco sobre restauración, porque claro, este es un máster de restauración, imagino que más de uno espera que diga algo, aunque yo hice mi tesis en restauración, no es que me haya ido alejando de ella, pero me han interesado otras cosas con el paso de los años y a día de hoy no estamos haciendo investigación activa en restauración, en mi grupo. Ahora bien, creo que buena parte de las cosas que hacemos tienen mucha relevancia e interés para aquellos que estáis interesados en la restauración, ¿vale?
en primer lugar me gustaría mencionar pues algo que imagino que todos conocéis y ya mencioné anteriormente, la importancia de las dinámicas no lineales en los ecosistemas áridos. De hecho, procesos clave como la desertificación se estudian en este concepto no lineal, ¿no? Con la idea de que la degradación no es lineal, ¿no? Como sabéis, sino que llega un momento que cruzas un umbral que una vez que lo has pasado ya no puedes volver, el sistema se degrada completamente y ya no puede volver a su estado inicial. Entonces, ¿no? Lo que intentamos es evitar cruzar ese umbral, y poner nuestros esfuerzos porque una vez que se te ha degradado ya no lo vas a poder recuperar, o recuperarlo va a requerir una cantidad de energía, recursos que directamente va a hacer imposible que eso se pueda llegar a recuperar, ¿no? Entonces, bueno, imagino que no hace falta, no voy a enrollar mucho con la teoría, yo creo que la conocéis todos bastante bien, ¿eh? Entonces, claro, nosotros lo que hemos encontrado, y no he presentado más evidencias, pero las tenemos, es de que hemos encontrado este umbral de aridez, ¿no? De este valor de 0,7, a partir del cual empezamos a ver respuestas no lineales en los ecosistemas naturales que hemos muestreado. Entonces, claro, si utilizamos los modelos de predicción de aridez, podemos viendo cómo, conforme aumenta el tiempo, ¿no? Hasta 2100, las zonas que van a cruzar ese umbral con el paso del tiempo. Entonces, ya tenemos predicciones climáticas que nos dicen qué zonas van a cruzar ese umbral de aridez. Entonces, para empezar, esta información es relevante porque estas son como las principales zonas a las que deberíamos de prestar atención, porque una vez que crucemos ese umbral, realmente podemos tener problemas para que los sistemas se recuperen. Podemos entrar en situaciones de no retorno. Y como podéis ver, a nivel global, la superficie que va a cruzar este umbral no es nada desdeñable, es realmente una superficie importante. Entonces, esto es el primer mensaje que me gustaría daros de cara a la restauración, ¿no? La importancia de la investigación básica para empezar a identificar a nivel global aquellas zonas en las que tenemos que prestar particular atención. Luego, hemos estado hablando de diversidad funcional. La vegetación de zonas áridas no es única, tenemos un gran rango de diversidad, tanto taxonómica como funcional. Hemos visto que hay determinados atributos de las plantas que determinan las comunidades microbianas, y por ende que fomentan el que se produzcan estas islas de fertilidad, que no lo he mencionado, pero como sabéis son lugares hotspots, son lugares de gran actividad biológica, son como los fósiles, no fósiles, quería decir fósil en inglés, como se pronuncia, o sea, los lugares clave a partir de los cuales sistemas degradados se reconstruyen. Por hecho, el trabajo de Jordi, de Alejandro y de compañeros aquí del departamento de la Universidad y del CEAM están viendo claramente cómo no solo la facilitación, sino el que tú pongas algo tan sencillo como poner pilas de ramas en determinados puntos, actúan como lugares de nucleación de la sucesión vegetal y de la restauración. Por sí solo ayuda a que el sistema se restaure. Entonces, información como la que hemos obtenido permite, creo, o puede utilizarse para guiar esfuerzos de restauración. Hemos visto que determinadas características funcionales de la vegetación no solo afectan a la multifuncionalidad, sino a la estabilidad de la producción de biomasa en el tiempo, lo cual también es un factor clave, no solo para la restauración, sino también, por ejemplo, para la provisión de forraje para el ganado. Y también, aunque no le presta mucha atención a nuestra querida costra biológica, un aspecto clave a la hora de restaurar es que hasta ahora pues todos los esfuerzos de restauración se han centrado fundamentalmente en la vegetación, pero no nos debemos de olvidar de otros componentes y sobre todo de la costra biológica. Ahora mismo no es una investigación de la que nosotros estemos participando en estos momentos, pero hay un boom de interés en restauración de costra biológica con resultados muy interesantes y muy esperanzadores, y uno de los principales actores es Matthew Bowker, un investigador que fue también postdoc en mi grupo, ahora es profesor en Arizona, y ha desarrollado, por ejemplo, en su laboratorio técnicas de bajo coste muy sencillas para propagar, para crecer en el laboratorio musgos y cianobacterias que luego se pueden utilizar en restauración en condiciones de campo. Claramente tenemos que prestar mucha más atención a la costra biológica a la hora de la restauración, porque son organismos fundamentales a la hora de determinar el funcionamiento de los ecosistemas áridos. Y luego también el último mensaje que me gustaría transmitir. Yo sé que hay colegas en esta sala que no están muy de acuerdo con estas ideas o estas teorías, pero yo creo, sobre todo para los alumnos, que tenéis que pensar fuera de la caja. O sea, yo muchas veces me gusta correr todo lo que puedo y me gusta muchas veces perderme para encontrar nuevos caminos, porque si siempre vas por el mismo camino, nunca encuentras caminos nuevos. Y yo creo que en la investigación nos tenemos que perder de cuando en cuando y arriesgarnos a hacer cosas diferentes para dar precisamente estos saltos no lineales que eventualmente puedan provocar mejoras importantes no solo en nuestro conocimiento, sino en la manera de restaurar y de gestionar los ecosistemas en los que trabajamos.
Y a mí me gusta mucho el trabajo de Ricard Solé, que para los que no los conozcáis os aconsejo que os acerquéis a su obra. Es un profesor, investigador de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es, como digo yo, Leonardo da Vinci del siglo XXI. O sea, es realmente es un pensador, ¿no? Es un humanista, científico, sabe muchísimo de muchos temas y en los últimos años está muy interesado en las aplicaciones de la biología sintética en la restauración, utilizando la costra biológica como sistema modelo. De hecho, ellos están desarrollando todo un cuerpo teórico que intenta predecir cómo organismos modificados, o sea, cianobacterias que forman parte de la costra biológica modificadas genéticamente, que esos organismos están a día de hoy para determinadas cianobacterias, como bueno, Rosa bien sabe, que trabaja en estos temas, se conoce muy bien su genoma y se han, como digo yo, los ingleses la llaman engineered, no sé eso en castellano cómo son, yo las digo tuneadas, les tunean ahí el genoma para que sobreexpresen genes que nos interesen, por ejemplo, que fijen más carbono, que secreten más esos polisacáridos, que hagan algo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, porque eso nos permita estabilizar el suelo, porque eso haga que estos organismos son primocolonizadores y faciliten la sucesión posterior. Entonces, hay un montón de desarrollos muy interesantes que yo creo que merece la pena explorar con mucho más detalle sobre cómo estos organismos modificados genéticamente pueden promover la restauración de las zonas áridas y evitar que se crucen estos umbrales de degradación. Obviamente, no puedes soltar ahí con alegría organismos modificados genéticamente, los tuneas de manera tal que se autodestruyan. A mí esto me es una ciencia ficción, pero bueno, la gente que lo hace sabe cómo hacerlo para que cuando han expresado la suficiente cantidad de estos genes o determinados momentos se autodestruyan. No sé, esto es como los cómics de Mortadelo y Filemón que se destruían los mensajes, pues no sé cómo lo hará esta gente, pero bueno. Entonces, a ver, obviamente hay muchísima investigación todavía que hacer, pero a mí me parece un tema apasionante y que yo creo que claramente tenemos que prestarle más atención. O sea, en pensar cosas nuevas que puedan, yo creo que ser disruptoras y desde mi punto de vista este tema es uno de ellos, porque además combina muy bien aspectos básicos, la costra biológica, los microorganismos, el funcionamiento del ecosistema y la restauración, que como hemos visto a lo largo de esta charla, pues los microorganismos pues, juegan un papel clave. Y con esto acabo, no sin antes, por supuesto, agradecer a toda la gente, como yo estoy aquí solo presentando esto, pero como podéis imaginar, esto es el resultado de un esfuerzo colectivo de muchísima gente, y me gustaría agradecer sobre todo a mi grupo de investigación, que como veis es un grupo bastante grande, joven y dinámico, a todos nuestros colaboradores internacionales, los antiguos miembros con los que seguimos colaborando, amigos que hemos hecho por el camino y que seguimos siéndolo y colaborando durante todos estos años, y sobre todo a todas las instituciones y fuentes y agencias de financiación que han confiado en nuestras ideas y que nos han dado el dinero para poder llevarlas a la práctica, sobre todo nuestro querido ministerio, la British, la Comunidad de Madrid, la Universidad, la Fundación BBVA, que apoyaron mi investigación en los inicios, y el Consejo, el ERC, el Consejo Europeo de Investigación, que financia todo lo que hacemos desde los últimos 8 años, primero gracias a una Starting Grant y en este momento gracias a una Consolidator Grant. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero no haberme pasado, no controlar el tiempo. Espero no haberme hablado. Bueno, creo que me he pasado, madre mía, las 3:43. Lo siento, he hablado más de lo que tenía previsto. Y nada, si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de intentar responderla. Gracias. Me he pasado 3 pueblos con el tiempo. Lo siento. Santiago. Bueno. ¿Es solo para el experimento este de Marina? Creo que se llama. Sí. La adaptación de los microbios a la temperatura. Antes mostrabas que los microbios también responden en gran cantidad al carbono orgánico que hay en el suelo y a la precipitación, y me preguntaba cómo lo habéis controlado eso en ese experimento en particular. Sí, no lo he mencionado, obviamente, para poder ver la respuesta. Bueno, me alegro que no lo hayas hecho porque esta incubación está hecha con exceso de carbono. Es decir, que el carbono no es un limitante. A ver, para poder ver el efecto de temperatura, por eso en la gráfica mostraba respiración potencial. Hemos controlado por 2 cosas que son importantes. El carbono, es decir, añadiendo sustrato en exceso, y la biomasa microbiana. Porque claro, o sea, es decir, cuanto más biomasa microbiana tienes, más respiras. Entonces, claro, no podemos eliminar la biomasa microbiana para este experimento. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos caracterizado la biomasa microbiana de 3 maneras. Con la PCR cuantitativa, con un método esto de añadir glucosa y en función de la respiración, mire la biomasa microbiana que tienes,
y hay otro método con el del cloroformo, en un subconjunto de muestras. Entonces, esa respiración potencial tiene en cuenta los cambios en biomasa microbiana y entre muestras. Y los cambios en carbono no, porque todas están saturadas de carbono. Es decir, que el carbono no es un sustrato, no es un limitante para este experimento. Rosa. Es una curiosidad más bien. Hemos comentado alguna ocasión cuando hemos tenido la oportunidad de hablar, cuando comentan los datos de microorganismos, bacteria, hongos, cianobacterias y las arqueas que... Sí, o sea, Porque al menos en laboratorio lo que estamos viendo es que probablemente en estas condiciones de aridez, de escasez de nutrientes, alta temperatura, baja disponibilidad de oxígeno y agua, probablemente las arqueas vayan a ser la clave. estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Habéis explorado algo? A ver, hemos hecho alguna medida puntual con la PCR cuantitativa, entre otras cosas porque los primers para arqueas no están tan bien desarrollados como para bacterias y para hongos, la taxonomía no está tan bien resuelta y sobre todo a la hora de estimar diversidades y demás, te sale pues eso, casi todo desconocido. O sea, realmente no. Me lo han preguntado ya en más de una ocasión. La verdad es que yo personalmente no soy microbiólogo, no soy experto en microorganismos. Toda la parte de microbiología la trabajamos con colegas que son expertos en el tema y hasta ahora no hemos hecho nada con arqueas. Pero bueno, las muestras están ahí, esperando a alguien con ganas e interés y dinero para secuenciar. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que seguro que juegan un papel importante. De hecho, a ver, los que estáis metidos en la microbiología, estamos en una revolución, ¿no? Ahora mismo, en estos momentos, sobre todo los microorganismos no cultivables como las arqueas. Y de hecho, el año 2016 salió un nuevo árbol de la vida, ¿no? Este año ha vuelto a salir otra clasificación de bacterias y en todas estas bacterias las arqueas pues, juegan un papel. Las bacterias no son arqueas, las arqueas no son bacterias, pero en todas estas clasificaciones las arqueas juegan un papel fundamental y, a ver, a nivel funcional juegan un papel clave. O sea, para que nosotros no las hemos caracterizado, no por falta de ganas, sino por falta de expertise y por la dificultad que tiene caracterizarlas frente a caracterizar hongos, bacterias o protistas, como estás haciendo ahora, por ejemplo, con los cercozoa. Sí. ¿Hasta qué punto es viable intentar restaurar un ecosistema mediante la introducción de una especie proveniente de un ecosistema parecido pero de otro lugar? A ver, esa es una buena pregunta. A ver, en teoría lo ideal ¿no? Siempre se le ha puesto mucho, o en los últimos años, a ver, hasta hace décadas no se miraban estas cosas. En función de dónde tenías los propábulos, ahí de dónde tenías disponibilidad los ponías. En los últimos años, ¿no? Pues se ha prestado mucha atención a la localidad, ¿no? Precisamente porque genotipos procedentes de esa localidad o cercanas estarán mejor adaptadas a las condiciones. Ahora bien, lo que ocurre es que, claro, no podemos hacer restauración como hemos hecho en el pasado, pensando en lo que se supone que había aquí hace 100, 200, 300 años, sino que hay que pensar en lo que puede haber aquí dentro de 100, 200 o 300 años. Y eso necesariamente nos lleva a que tenemos que empezar a plantearnos restaurar aquí con especies, por ejemplo, del norte de África, que están mejor adaptadas a las condiciones que va a haber aquí dentro de 50 o 100 años, que van a ser como las que hay ahora en muchas zonas de Marruecos o Argelia, por ejemplo. Entonces, claro, estos, como Jordi bien sabe, ¿no? Que estos son temas que están discutiendo mucho en la actualidad y, en mi opinión, vamos, no es que es algo que haya que pensar, es que es algo que vamos a tener que hacer sí o sí. Porque muchas especies que están adaptadas a día de hoy van a dejar de estarlo a las condiciones que vamos a tener aquí dentro de 50, 100 años. Entonces, claro, no podemos restaurar como nos han enseñado siempre, ¿no? De plantemos pinos que luego vendrán las encinas, ¿no? Porque de aquí a 100 años es que aquí no va a haber ninguna encina. Serán relictos en algunos microclimas que permitan crecer, pero en la mayor parte de sitios directamente el clima no va a permitir, porque no es el mismo clima que va a haber dentro de 50 años que el que había hace 100, 200, 300 años. Entonces eso, como digo, necesariamente nos va a forzar a traernos fenotipos, especies de otros lugares. Esto es una opinión personal, o sea, yo no le tengo miedo a las especies invasoras o exóticas en ese sentido. O sea, yo prefiero meter una especie exótica que haga que el sistema funcione a que el sistema se te vaya al garete, con perdón de la expresión. Pero esto es una opinión personal. Jordi. Ahí depende de la multifuncionalidad de qué funciones tengas en cuenta, las funciones que interesarán. Eso es obvio. Obviamente. Una pregunta para futuros masterandos y doctorandos. Estaba hablando de multifuncionalidad y fue un topic. Sigue siendo, ¿cuál será el topic en los próximos 10 años? Esta es una buena pregunta. Vamos, la verdad es que yo personalmente nunca me lo he planteado.
Pero, a ver, claramente el carbono, o sea, todo lo que tiene que ver con el carbono ahora mismo es un hot topic, pero es que tiene que serlo, porque es que las implicaciones para, como sabéis, ahora estamos con el debate si nos quedamos en 1,5 grados, 2 grados de calentamiento global, y coge como empieza a respirar un 10% más del carbono, es que eso te dispara. Entonces, todo lo que tiene que ver con la fijación de carbono a todos los niveles y con evitar que se respire carbono del suelo, eso ahora mismo es un tema clave. Entonces, por ejemplo, en el contexto de la restauración, pues claramente para mí el hot topic ya no es tanto la erosión o no, sino es la fijación de carbono. O sea, es decir, el intentar secuestrar la mayor cantidad de carbono de la atmósfera. Y desde el punto de vista un poco más ecológico, a ver, yo en 10 años estoy seguro que lo que va a estar ahí en la cresta de la ola, a mí es que me gustan mucho los microorganismos y claramente como la tecnología está permitiendo que gente como yo lo estudiemos con más detalle, o sea, lo que vamos a hacer ahora, vamos, esto yo creo que no es ciencia ficción, es algo yo creo que vamos a ver en 10 años. Vamos a poder ir al campo, secuenciar nuestra comunidad microbiana del suelo en tiempo real, el mismo día que pase el satélite FLEX por arriba, o sea, pues ya se puede con los Minion. O sea, ya hay secuenciadores portátiles que valen 1.000 euros. La química todavía es cara y la metodología todavía no está puesta a punto para un rango amplio de sitios. Pero claro, ya puedes ir con un secuenciador de 1.000 euros que lo enchufas al móvil, te coges tu muestra y la secuencias. Entonces, claro, no sé si habéis oído hablar en el año 2020 la Unión Europea va a sacar un satélite que es el FLEX, la Agencia Espacial Europea. FLEX va a medir directamente la fluorescencia de la vegetación, que a día de hoy no puede relacionar directamente, lo que trabajáis con fluorímetros, no puede relacionar directamente con fotosíntesis, pero ya están trabajando duro para crear algoritmos que permitan una traducción directa entre esta imagen de satélite y la fotosíntesis de la vegetación a escala global en tiempo real. Entonces tú vas a poder ir al campo y este tipo de cosas que vemos de manera estática vas a poder estudiarlas casi en tiempo real. Entonces, claro, eso va a abrir un abanico de cuestiones de estos efectos en cascada, cómo vamos a poder estudiar pues en tiempo real lo que le ocurre al ecosistema, ¿no? Tú vas a llegar allí, vas a ser casi como un médico, que a ver qué te pasa, ve la boca, pues tú vas a llegar allí, vas a empezar a mirar 4 cosas, el satélite pasa hoy, pues vamos a ese día. Y claro, eso brinda todo un abanico de posibilidades y yo creo que eso va a ser claramente uno de los hot topics, es decir, cómo aprovechar, y luego, bueno, no es directamente relacionado con la vegetación, pero claramente otro hot topic es cómo vamos a poder aprovechar la ingente cantidad de datos que estamos generando. Porque ahora mismo con los sensores estamos generando una cantidad de datos, las secuencias microbianas, hay millones de secuencias microbianas, o sea, es una cantidad de información que hay, es ingente, entonces hay que ver cómo podemos utilizar esa información en tiempo real para la gestión. O sea, es decir, yo creo que nuestra capacidad yo creo que el problema que tenemos es que somos muy buenos prediciendo lo que pasa, o sea, pero no somos tan buenos luego poniendo en marcha medidas para corregir, para restaurar, para convencer a la sociedad, para que los gestores tengan en cuenta, lo sabéis mejor que yo. Pero sí, de mi opinión, es eso, las interacciones desde microorganismos hasta la atmósfera, hasta el satélite, y todo lo que tenga que ver con el carbono en el suelo, y por ende con los microorganismos, que al final juegan un papel clave en su ciclado, para mí esos son factores clave. Y en la restauración, más en restauración, yo creo que el tema va a estar, pues eso, eso va a generar muchísimos debates, ¿no? Que ya los genera, ¿no? Las especies exóticas. Yo no hablo de invasoras, porque, a ver, en nuestra base de datos no hay especies invasoras. A nivel global casi no hay especies invasoras, hay muy pocas. O sea, claro que las hay, pero generalmente son pocas. Porque, a ver, ya bastante duro es para las especies que hay ahí como para las que vienen de fuera. Pero, a ver, lo que sí que el debate va a estar en las especies exóticas, es decir, ¿nos atrevemos a plantar argán ahí, a cascoporro aquí en Alicante o no? Porque igual de aquí a 100 años el pino aguanta, pero mientras tenga agua, si no va a haber agua para que transpire, pues ni siquiera con el pino carrasco va a aguantar aquí a 100 años. Y aquí en Alicante, vamos, es que vamos de cabeza ya, el umbral ya o sea, aquí no hay, vamos sin frenos hacia el árido. Entonces, eso es lo que, y eso, claro, genera un montón de debate, como puedes imaginar, cuestiones que ya sobrepasan a la ecología y entran en juego cuestiones éticas, económicas, sociológicas, de tradiciones y demás. Pero claro, eso está ahí. Yo personalmente, como digo, soy partidario de más va a tener una funcionalidad, te la aporte quien te la aporte, que no tener funcionalidad. O sea, yo creo que si perdemos algo de biodiversidad pero ganamos funcionalidad, es mucho mejor que perder la biodiversidad y la funcionalidad detrás, porque es que vamos por ese camino. Pero esto es una opinión muy personal. A los estudiantes que de
Pues es una buena pregunta, porque yo siempre he sido muy ecologista y ahora me estoy volviendo cada vez más biotecnólogo. Entonces, a ver, yo creo que sí, no, al final convergemos porque, a ver, claramente lo que hay que intentar dentro de nuestras limitaciones, porque no podemos abarcarlo todo, o sea, tenemos que tener la mira, tenemos que ser amplios de miras, es decir, no centrarnos en un único tema en concreto, porque, a ver, para ver patrones nos basta la ecología, pero cuando empiezas a ver mecanismos necesitas los microorganismos, necesitas la microbiología, y cuando ya empiezas de lleno necesitas la genética. Entonces, claro, claramente trabajamos, hoy en día se trabaja en equipos multidisciplinares y cada vez más van a ser más multidisciplinares. Entonces, a ver, yo, por supuesto, uno tiene que hacer lo que le guste. A los que le guste más la parte biotecnológica, a los que le guste más la parte ambiental, más ambiental. Pero sin perder de vista la una a la otra, porque en el futuro nos hace falta las dos. Yo creo que nos hace falta las dos. Sobre todo cuando hablamos de restauración de costra biológica, a ver, es que tenemos que... no digo que tenemos que restaurar con cianobacterias, pero las cianobacterias son clave. O sea, son clave. Entonces, claro, si queremos aprender a cultivarlas, si queremos propagarlas, porque tú las puedes cultivar en laboratorio muy bien, pero cuando las sueltas se te forman esporas de resistencia y aquello desaparece. Entonces, claro, ¿cómo romper estas esporas de resistencia? Y hay mucha microbiología, mucha genética, mucha biotecnología. Y luego ya, claro, si te metes con este mundo, que yo creo que es apasionante y que es un mundo en el que nos tenemos que meter, en el de la biología sintética, que aquello es otra liga, como digo yo. Pero que nos tenemos que meter. O sea, de hecho, tú hablas con los biólogos sintéticos y están emocionados con estas cosas. De hecho, me invitaron hace 2 viernes, estuve, que invitaron, digo yo, ¿estáis seguros? Me invitaron al CBGP, Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas en Madrid. Pues no os podéis imaginar el interés que despertó una charla como esta. O sea, estaban todos... Claro, yo pensaba que esto no le iba a interesar a nadie, pues estaba no solo la sala llena, sino que 20.000 preguntas, todo el mundo hablando conmigo, porque, claro, ellos quieren ese conocimiento que tienen tan del genoma, tan a nivel de detalle, traspasarlo muchas veces a la realidad, que es lo que me dicen. O sea, es que claro, nosotros estamos aquí en el laboratorio y muchas veces nos quedamos aquí y lo que queremos es, pues eso, ver cómo podemos traspasar. Y nosotros trabajamos mucho en el campo, pero nos perdemos todos los mecanismos que al final son mecanismos que ocurren a nivel celular. O sea, es decir, que lo estamos haciendo ahora, sí que es apasionante. El que al final tú veas más actividad enzimática o más carbono en el suelo o menos, depende de que un microorganismo esté expresándose un gen o no, de que una enzima se exprese o no. O sea, el que las cianobacterias de la costra biológica funcionen es acojonante, con perdón de la expresión. Uy, perdón, no tenía que haber dicho esto, me están grabando. O sea, a nivel celular se ha visto que cuando se están hidratando, o sea, ya están sintetizando proteínas de shock de estrés, cuando están mojadas. Es decir, ya saben que cuando se mojan se van a secar enseguida. O sea, entonces, claro, nosotros nos podemos estar rompiendo la cabeza de por qué pongo cianobacterias y no, y si las riego y no, porque ya, o sea, by default, ellas saben que se va a secar. Entonces, claro, si no comprendemos bien esos mecanismos a nivel molecular y genético, pues siempre nos vamos a quedar cojos a la hora de poder utilizar eso de manera apropiada a la hora de restauración. Entonces, yo creo que el futuro sí o sí es multidisciplinar. Obviamente, yo soy el primero, no podemos abarcarlo todo, tenemos que colaborar, pero no hay que tenerle miedo a las pipetas ni tenerle miedo, o sea, al revés. O sea, yo creo que claramente, y sobre todo, es decir, restauradores con una visión microbiológica, a día de hoy son muy necesarios, o sea, porque en el futuro cada vez más se van a plantar menos pinos y más cianobacterias. Y si no, tiempo al tiempo. Susana. Voy a tener que decir algo después de este discurso porque, a ver, la ecología siempre ha utilizado todas las técnicas y seguirá haciendo, porque si tenemos ahora estas novedades y innovaciones disponibles, pues las usaremos. Seguiremos haciendo preguntas de tipo ecológico, que además me da la impresión que son las que más necesitamos ahora, porque si hay alguien que necesita de que le entendamos globalmente es el planeta en este momento. Yo creo que sí, que tiene que ser multidisciplinar en técnicas, pero yo sigo rompiendo una lanza por la nueva. Sí. No puedo, va en ello. Sí, estoy totalmente de acuerdo, sin duda. De hecho, mis compañeros biotecnólogos de plantas lo que me decían, si es que lo que nos falta es esto, que venga alguien como tú a contarnos estas cosas globales y tal, para salir de la labidosis en las macetas. Porque claro, que estás con la labidosis en las macetas. Sí, está muy bien, o sea, conoces muy bien los mecanismos, pero luego te sales de la maceta y ya como que te pierdes. Déjame que te haga una pregunta muy concreta de curiosidad, una cosa que contabas antes. Cuando veías el papel de la diversidad medida como riqueza de especies, más importante en zonas más áridas y sin embargo la diversidad funcional en menos áridas. ¿Esto podría estar relacionado con que tienes menos redundancia en las más áridas? ¿Habéis mirado si tenéis más redundancia en la base de datos global? Sí, a ver. Depende de cómo organicen los grupos funcionales. Sí, Obviamente. a ver, lo que ocurre es que, claro, en las zonas más áridas a nivel funcional convergen.
Porque claro, como las condiciones son más duras, y eso por ejemplo Alberto lo sabe bien, pues claro, tienes cada vez más plantas que están más adaptadas a resistir, más que a crecer más rápido, ¿no? Entonces claro, y al final eso genera hay una convergencia de grupos funcionales. Entonces, aunque hay mucha variabilidad taxonómica dentro de esos grupos funcionales, pero por ejemplo, un trait clavel es la altura, por ejemplo, es decir, que las plantas no se hacen muy grandes a nivel global, también hay variaciones, por supuesto, pero que las plantas se van haciendo pequeñas. Las hojas, sobre todo los traits que hemos medido, la altura y las hojas, que claro, en los sitios menos áridos pues tienen mucha más variabilidad de tipos de hojas y sobre todo de área específica foliar. Cuando te vas a zonas más estrechas, vamos, las hojas están hechas para no perder ni un ápice de agua. Con lo cual, claro, el rango de variación que tienes de ese trait en particular, que además es, como vamos, los que trabajáis con fisiología lo sabéis bien, tiene un papel clave a la hora de la eficiencia fotosintética y la cantidad de carbono que capta la planta y cómo el crecimiento de la planta en sí, pues claro, eso está detrás en buena medida de este tipo de resultados. Y ya que has sacado el tema, ¿no habéis mirado factores o patrones relacionados con, por ejemplo, el carbono 13, la eficiencia en el uso del agua? Porque siempre habéis, bueno, lo que he visto, altura, SLA... Pero... Sí. A ver, estamos ahora mismo en ello. No he mencionado nada, porque claro, ya es que si me pasas 1 hora y cuarto hablando, si meto más cosas, es que ya nos tenemos aquí toda la tarde. O sea, no he dicho nada del RZ actual. Todo esto es del RZ anterior y de cosas que hemos puesto en marcha con el paso de los años. En el RZ actual estamos terminando, de hecho, ya otro muestreo global en zonas áridas de todo el planeta, en los cuales, además de la aridez, estamos viendo el pastoreo. Y en este muestreo, a diferencia del anterior, por eso nos basamos en base de datos, en este muestreo hemos medido traits in situ y hemos cogido muestras. Entonces, claro, aquí ahora sí que vamos a medir, estamos en hecho, de hecho, estamos haciendo los números ahora porque también son bastante grandes. Aquí sí que vamos a medir carbono 13, nitrógeno 15 en plantas y en suelo. Entonces, claro, sí que vamos a tener, poder abarcar un rango de preguntas que hasta ahora no nos hemos podido hacer. Porque las bases de datos de traits, pues aquí hay muchas, pero están como limitados y al final hemos conseguido una buena base de datos, pero solo para altura y para SLA. Entonces, ahora lo hemos medido in situ, que eso además nos brinda la posibilidad también de ver el papel de la variabilidad intraespecífica, pero este es otro tema, y sobre todo medir medidas isotópicas. Nos hubiera gustado medir fotosíntesis in situ, pero eso, como te puedes imaginar, es logísticamente inviable. Y a escala global, a día de hoy, hasta que no venga el Flex, todavía tampoco se puede. Sí, vamos, sí. De hecho, tengo una chica, una joven de la ciudad que estuvo conmigo, que ahora está en Swansea de profesora, trabaja en estos temas. Y estamos colaborando con un grupo italiano que son de los que están desarrollando la lente del satélite. O sea que sí, esto es el futuro. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención, por venir y siento de veros haberme pasado tanto con el tiempo porque es que no me he controlado. Gracias.